Hello students, Teacher Andy here. Hoy vamos a ver el presente simple. Espero que les guste este video. Continuamos con este video. Bien, ¿qué es el presente simple? El presente simple son actividades cotidianas, actividades que podemos hacer algunas veces durante el día o que podemos estar haciendo normalmente. Pero nótese que es diferente a estar haciéndolo en este momento. No nos referimos a ese tipo de cosas que estamos haciendo en este momento. Bien, aquí ya tenemos 3 ejemplos en español para que primero entendamos en español qué es el presente simple y cómo lo podemos usar en inglés después. Dice la primera: ella come hamburguesas. Dice que ella come hamburguesas. Puede que ahorita no esté comiendo hamburguesas, pero ella come hamburguesas. Es una actividad que puede seguir haciendo y es una actividad cotidiana. Siguiente, nosotros estudiamos inglés. Puede que ahorita ustedes no estén estudiando inglés en este preciso momento, pero sí estudian inglés. Luego dice, él mira televisión. Igual, es una actividad que no necesariamente le está haciendo en este momento, pero sí la puede hacer en algún momento del día o de la semana. Así que ese es el presente simple en español. Ahora, en inglés, ¿cómo escribimos el presente simple? Solamente con los siguientes sujetos vamos a aplicar lo siguiente. Cuando tengamos I, you, we, they, ponemos el verbo en su forma base. Su forma base tal cual como es el verbo. Y luego el complemento. Vamos a hacer un paréntesis. Aquí el único verbo que no van a utilizar es el be. No se utiliza be, no se utiliza am, no se utiliza is, no se utiliza are. No utilicen el verbo be en este tipo de oraciones. Lo único que ocupamos es cualquier otro verbo menos eso. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, I work in the morning. Yo trabajo en la mañana. Siguiente, we eat burgers. Nosotros comemos hamburguesas. You study English. Tú estudias inglés. Si ustedes se fijan, lo único que tenemos que hacer es escribir el verbo y ya. Es todo lo que ocupamos para hacer una oración en presente simple. En español tenemos que estar conjugando cada verbo con cada sujeto dependiendo cómo sea. Es un poquito más complicado, bueno, mucho más complicado que esto. Y esto está bien sencillo, nada más nos aprendemos un verbo y ya lo podemos usar con cualquiera de estos sujetos. Pero si ustedes se fijan, aquí no estoy utilizando he, she, it. ¿Por qué? Porque he, she, it es diferente, son especiales y tenemos que cambiarles el verbo. Para ello necesitamos aprendernos 3 reglas con he, she, it. Tenemos que cambiar el verbo. Vamos a agregarle algo al final al verbo para que podamos utilizarlo en presente simple. Aquí ya tengo 3 reglas, las tengo escritas, aquí los pueden ver. Si ustedes quieren escribirlas, le pausan y escriben las reglas para que después lo puedan estar practicando en su casa. Regla número 1. Cuando el verbo termina en ch, sh, o, ss y zz, agregamos es al verbo. Y así vamos a estar conjugando los verbos con he, she, it. Recuerden, estas reglas que les voy a estar diciendo solo se aplican cuando escribimos he, she, it en presente simple. Y quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos watch, que termina con ch, quedaría watches. Push, que termina en sh, quedaría pushes. Go, que termina en o, quedaría goes. Y esta es la primera regla. Cuando escribamos he, she, it y luego tengamos un verbo que termine en alguna de estas, le agregamos es. Siguiente. Regla número 2. Cuando el verbo termina en consonante Y, se sustituye la Y por una I latina y se agrega ES al verbo. Noten lo siguiente, dice consonante más Y.
tiene que tener una consonante antes de la Y. Si tiene una vocal, no aplicamos esta regla. Entonces queda de la siguiente manera. Study. ¿Y al final? Sí. Antes, consonante, sí, es una D. Para los que no sepan cuáles son las consonantes, son las que no son vocales. Vocales A, E, I, O, U. Entonces las demás son consonantes. La D, consonante, sí. Muy bien, ¿qué hacemos? Sustituimos la Y por una I latina y le agregamos ES y queda studies. Studies. De esta manera, así de sencillo. Acá tenemos otro verbo que es cry, llorar. Termina en Y, sí. Antes tenemos una consonante, la R es consonante, sí. Entonces sustituimos y ponemos una I latina y luego ES. Y quedaría cries. Cries. Y esta es la segunda regla. En realidad nos tenemos que aprender la primera y la segunda regla para poder utilizarlas en el presente simple, porque la tercera está bien fácil. Si el verbo no entra en la primera regla o la segunda, solo vamos a agregarle S al verbo. Miren, aquí tengo ya algunos ejemplos. Y tengo un ejemplo de uno que termina en Y, pero antes que tiene play, tiene una vocal. Entonces, como tengo una vocal aquí, no entra en la segunda regla, tampoco entra en la primera. ¿Qué hago? Solo le agrego S. Y listo, plays. Y ya puedo escribir he plays, she plays, Panchito plays, my grandma plays. Cualquier persona que sea he, she o it y el verbo con S. Y siguiente verbo tenemos need. No entra ni en la primera ni en la segunda. Entonces solo le agregamos S. Y listo, solo le agregamos S a esto y ya podemos utilizarlos con he, she, it. Último verbo, dice buy. Buy también termina con Y, pero antes tengo una vocal. Entonces no entra en la segunda regla, solo le agregamos S. Es decir, que al verbo solo se le aplica una sola regla. Si no entra en la primera, vamos a la segunda. Si no entra en la segunda, pues entonces nada más le agregamos S. Así de sencillo. Recordemos una vez más, esto solo pasa cuando es he, she, it. Hay dos excepciones. Una es have y el otro es be. Pero como ya les dije, be no lo vamos a utilizar. No se utiliza en presente simple. Pero en dado caso de que alguien diga, no, pues es que sí, es que el is es la tercera persona, perdón, es la conjugación de la tercera persona en presente, pues entonces ahí está el be. Be sería is, para he, she, it. Pero have, no, have, tenemos que cambiarlo a has cuando escribamos he, she, it. Ese es el único verbo que le pasa a eso, que no entra en las reglas anteriores, a excepción del be, pero no lo vamos a usar. Have cambiaría a has. Si ustedes quieren decir ella tiene, sería she has. Él tiene, he has. Mi perro tiene, my dog has. Mi abuela tiene, my grandma has. Y listo. Esas son las reglas en presente simple con terceras personas. Recuerden, estas reglas no las aplicamos si no es he, she, it. Seguimos. Aquí ya tenemos algunos ejemplos con presente simple y tercera persona, he, she, it. Dice he swim, que es nadar, le agregamos S porque no aplica ni la primera ni la segunda, se va a la tercera. He swims in the pool, él nada en la alberca. Segunda, she watches TV all day, ella mira televisión todo el día. Y la última, my grandmother has a TikTok, mi abuela tiene un TikTok. Pero ustedes tal vez se pregunten, ¿qué pasa si le quito la S y no le pongo S? ¿Me van a entender, teacher? ¿Me van a entender? Pues sí, pero van a hablar de la siguiente manera. Imaginemos esto en español. Si ustedes le quitan a la primera oración la S y diría he swim in the pool, es como si ustedes dijeran en español, él nadar en alberca. Y la segunda, si le quitan la S y dice she watch
TV all day. Es como si dijeran ella mirar televisión todo el día. ¿Te fijan? No es como que querramos hablar inglés así, ¿verdad? Así que por eso es importante que apliquemos estas reglas en presente simple, para que hablemos correctamente. Seguimos. En las negaciones vamos a utilizar el auxiliar do, pero lo utilizamos con el not. Cuando le ponemos el not será don't, y cuando lo ponemos con el does, se va a doesn't. Entonces con I, you, we, they utilizamos don't. He, she, it, doesn't. Pero noten lo siguiente, dice I, you, we, they, don't, base form, verb. Es decir que después del don't voy a escribir la forma base del verbo. Lo nuevo sería la siguiente, he, she, it, doesn't, más base form, verb. Quiere decir que cuando nosotros tengamos don't or doesn't, el verbo no cambia, incluso si es he, she, it. Así es. Si ustedes tienen doesn't, ya no le ponen S, ya no le ponen ES, ya no le ponen nada. Simplemente el puro verbo. Así de sencillo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, con I, you, we, they. I don't speak English. Yo no hablo inglés. We don't work outside. Nosotros no trabajamos afuera. They don't like online classes. A ellos no les gustan las clases en línea. También tenemos en tercera persona he, she, it, pero con doesn't. Y dice aquí, she doesn't love me. Ella no me ama. Y noten cómo love no cambia, no pone la S que pondríamos si no que tuviéramos el doesn't. Siguiente, he doesn't speak to me. Él no me habla. Igual no cambiamos speak. My grandma doesn't work anymore. Mi abuela no trabaja, ya no trabaja. Y no cambiamos el verbo. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí el auxiliar doesn't. Y lo que hacemos, si ustedes recuerdan, miren, vamos a ir un poquito atrás. La regla número 1 dice, cuando un verbo termina en O, le agregamos ES. Y adivinen qué. Aquí el does not, el does tiene ES. ¿Por qué? Porque el auxiliar es do. Pero cuando lo usamos con he, she, it, utilizamos ES al verbo. Entonces el auxiliar, aquí do, que también es verbo, se le pone la ES para utilizarlo con he, she, it. Cual quiere decir que se aplicó la regla en el auxiliar. Y ya no ocupo yo cambiar el verbo porque ya se aplicó aquí en el does. Aquí está la aplicación de esa regla. Ya no cambio el verbo. Así que en la pregunta, ¿cómo quedaría? Pregunta, pongo el auxiliar al principio y quedaría do or does. Y luego I, you, he, she, we, they, it. El verbo en su forma base. En las preguntas tampoco cambio el verbo. Queda igual que en su forma base porque estamos utilizando el auxiliar do y el auxiliar does. Seguimos. ¿Cómo contestamos las preguntas? Estas preguntas que vimos aquí. ¿Cómo contestamos? Do you like apples and bananas? ¿Te gustan las manzanas y los plátanos? Does he cook every day? ¿Él cocina todos los días? Bueno, every day va separado, pero ahí está. Simple present, short answers. Quedaría de la siguiente manera. Sí, no, persona la que va a contestar, do or does, o no, persona la que se va a contestar, de la que se va a contestar, perdón, y don't or doesn't. Así de simple. Ahora, se me fue eso. Ahora, tenemos aquí algunas oraciones que ustedes pueden practicar. Miren, aquí están esas oraciones. Páusenle, escríbanlas, traten de escribirlas en inglés a ver si ustedes pueden escribirlas. Una vez que ya las hagan, pueden ponerlas aquí en los comentarios para ver si están bien y ya los corregimos ahí. Estas oraciones se les va a aplicar el presente simple. Así que esto es el presente simple. Espero que le hayan entendido.
y que no tengan preguntas. Bueno, pero si tienen preguntas, ya saben, pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. So, this is it for it. Simple present. Remember, don't forget to. And thanks for watching. This is the School of Andy, and I'm Andy. See you next time.